venir a los amigos, ¿no?, que están aquí, a las familias de papá y mamá y a todos los que no conozco, pero que qué bueno que están aquí, porque creo que sí, sobre todo Revueltas es un autor que merece ser leído, incluso siendo malo, ¿no?, aceptando que pudiera tener páginas malas, que pudiera haber escrito mal. Me parece que Revueltas es, aún siendo malo, una especie de, pues digámoslo así, de explosión de supernova, ¿no?, que genera mucha luz y uno tiene que estar pendiente como para ver qué atrapa en la explosión, ¿no? Puede ser que sea una explosión desorbitada, una explosión desordenada, una explosión inconcebible, y sin embargo ahí habrá fragmentos que uno puede recuperar, ¿no? Yo pienso que siendo literatura, ¿no?, siendo literatura lo que escribe Revueltas, porque y aceptando incluso que sea mala literatura, es literatura, y siendo mala literatura es mucho mejor literatura que la literatura contemporánea que hoy se vende, ¿no? Incluso siendo malo es mucho mejor Revueltas que muchas cosas que se publican hoy en día, ¿no? Entonces, ahí por ejemplo, creo que Revueltas desde la literatura nos puede decir muchas cosas sobre cuestiones que siguen siendo fundamentales todavía, ¿no? Por ejemplo, sobre democracia, nación, sujeto, género, realidad, poder, violencia, ciudadanía, hegemonía, ¿no?, el asunto entre la realidad y lo real, lo humano, lo inhumano, y una gran reflexión en torno del lenguaje, ¿no? Creo que todo eso está concentrado en la obra literaria de Revueltas, ¿no?, y ya no digamos en la ensayística, ¿no? Entonces, bueno, eso, ¿no? Y ahorita también quería decir que ya sé por qué Federico asumía que el criminal era también comunista, y es más bien porque Olegario, que sí es un comunista, y es un comunista bueno, un gran comunista convencido, un gran comunista, digamos, entregado, amable, que alter ego de Revueltas. De alguna manera, aunque yo creo que es tan bueno que no podría ser el alter ego de Revueltas, ¿no? Más bien, pero bueno, él es denunciado por el criminal, ¿no? Olegario es denunciado por un criminal, al cual de alguna manera se le paga para que denuncie a Olegario, ¿no? Entonces, quizás por ahí viene la relación, ¿no? Pero bueno, el chiste es que hay muchas cosas que creo que se pueden decir sobre Revueltas, y sobre todo eso, creo que Revueltas es como una especie de convergencia desde donde pueden surgir muchos diálogos. En este caso, por ejemplo, enuncié una serie de grandes temas, ¿no?, de los que nos ocupamos actualmente, o de los que se ocupan actualmente quienes hacen estudios literarios, sociológicos, filosóficos, ¿no? Pero como que Revueltas es un vértice en donde coincide política, filosofía, literatura, ¿no? Y sobre todo lo que yo trataba de hacer con el texto era, digamos, un poco señalar cómo Revueltas es capaz de entablar él esos diálogos, ¿no? No tanto que yo sea capaz de mostrar esos diálogos, ¿no?, sino de que Revueltas tiene una gran capacidad para dialogar con los grandes temas actuales y con los grandes filósofos actuales, ¿no? Entonces, quizás, pensando un poco en lo que decía Federico, voy a tratar de decir algunas cosas de las que decía Federico, no me tardaré mucho, de lo que decía Edith y de decía Enrique. Y, por ejemplo, la revolución nunca es su lado oscuro, o sea, siempre vemos el lado luminoso de la revolución. Y sin embargo la revolución tiene su lado oscuro, ¿no?, y tenemos que verlo. Yo creo que eso es lo que hacía Revueltas. O sea, Revueltas alcanza a ver el lado oscuro de todo lo luminoso, y eso es lo que de alguna manera llega a chocarnos, ¿no?, a desconcentrarnos, a sacarnos de sitio, porque aquello que pensábamos que era redondo, total y absoluto, confiable por todos sus lados, pues resulta que tiene fisuras, ¿no?, y tiene grietas, y tenemos que fijarnos en esas grietas si queremos seguir adelante
en la ponderación de eso que amamos, ¿no? Entonces, bueno, creo que Revueltas, muy a su pesar, también se fija. Creo que Revueltas sufría por ver cómo veía las cosas. Revueltas padecía lo que veía, pero no podía dejar de decirlo. Era como una especie de, pues digamos así, de un poco regresando a la cosa bíblica, como de profeta, ¿no? Un profeta quizás equivocado, ¿no? Y por eso también sufría doblemente, ¿no? Y bueno, y creo que no habla solamente de, o sea, habla de los comunistas, pero porque esos conflictos de los comunistas son conflictos humanos, y lo que él nota es el conflicto humano por el que están atravesando los comunistas, ¿no? Es decir, el radio es mucho más amplio, ¿no? del que se ocupa Revueltas. Y sí es cierto que Revueltas estaba convencido de la idea de partido como la única manera de organizarse políticamente, digamos, era la forma organizada de la sociedad. Sin embargo, hacia el 68 ya no piensa que el Partido Comunista, que la formación partidaria en sus términos tradicionales, sea la opción política por la que debería apostarse. Y es cuando empieza a fraguar una nueva idea de partido, ¿no? Una idea de partido, digámoslo así, para que suene más o menos conocido con la de ahora, pues un partido ciudadano, ¿no? Un partido amplio, un partido no regido por una sola perspectiva ideológica, pero sí por una coincidencia de, digámoslo así, hacer valer los intereses de aquellos que nunca son escuchados, ¿no? Y entre ellos los indígenas, porque creo que a Revueltas le interesaban más los indígenas vivos, ¿no? que los indígenas de las grandes culturas prehispánicas. Él un poco estaría de acuerdo, ¿no? con estas cosas que se han pronunciado hoy, de que lo que importa es cómo viven hoy los indígenas, qué producen hoy intelectualmente los indígenas, qué producen hoy políticamente los indígenas. En eso estaba interesado Revueltas. Al revés de lo que ha pasado siempre. Al revés, en efecto, yo creo que esa es la virtud de Revueltas. A él le interesaban los indios vivos, ¿no? Y también en ese mismo cruce le interesaba la vitalidad del pensamiento. Entonces, cuando Revueltas dice que hay que decidirse por tomar de Occidente lo que realmente nos interesa tomar, ¿no? Lo que está diciendo no es que nos rindamos, ¿no? de hinojos ante Occidente. Lo que está diciendo es: no nos hagamos guaje, ¿no? Estamos en Occidente, ¿no? Ya fuimos incorporados, hemos sido sometidos, nos han hecho un trapo, pero tenemos derecho a lo que sí vale la pena de Occidente, ¿no? Y eso es lo que nos están negando, y no pueden seguirnoslo negando, ¿no? Entre esas cosas de Occidente que sí valen la pena, pues está la cultura, la configuración intelectual, que además nos servirá para rebasar a Occidente, ¿no? O sea, en la medida en que sigamos negando toda producción intelectual capaz de enriquecernos y de llevarnos un paso adelante en la reflexión, pues estaremos siendo subordinados todavía, ¿no? Entonces, creo que esa era la intención un poco de Revueltas, ¿no? Y yo creo que a Revueltas no le molestaba tanto el cosmopolitismo, ¿no? O le molestaba el cosmopolitismo cuando se convertía en una forma de exotismo, ¿no? Cuando suena bien poner tu novela en Europa, ¿no? Usar personajes europeos. Digo, yo todavía no leo la última novela de Volpi, con la que le dieron el premio, ¿no? Pero todo ocurre entre personajes británicos, me parece, ¿no? Entonces, ¿por qué esa necesidad de Volpi? ¿Por qué esa necesidad, esa urgencia de salir, porque sí, del espacio, digamos, local, ¿no? Creo que desde el espacio local se pueden crear grandes novelas. Y él dice, por ejemplo, ¿no? Pone como ejemplo a Alejo Carpentier, ¿no? como uno de los grandes escritores que supo ver lo universal en lo local, ¿no? Me parece que Revueltas sabe conectar el mundo con México, ¿no? Porque en Los Errores habla de la guerra civil, del anarquismo español,
de lo que está ocurriendo en Rusia, de cómo son los comunistas italianos, cómo son los comunistas mexicanos, de lo que está pasando en Cuba, entre los comunistas, ¿no? Es decir, está hablando no del comunismo como un fenómeno local de la Merced, ¿no? Sino del comunismo como un fenómeno que va a marcar el siglo XX, ¿no? Entonces, eso es hacer, creo yo, literatura universal, ¿no? O sea, saber escoger los elementos de la realidad y del tiempo histórico que son capaces de ser significativos, incluso cuando uno pues ya no se sabe la historia, ¿no? Entonces, creo que ahí podría haber una virtud, ¿no? en Revueltas. Creo que con Occidente también pasa un poco lo que pasaba en el cuento de Ray Bradbury, ¿no? de Crónicas Marcianas, ¿no? De cuando los marcianos, cuando los terrestres llegan a Marte y ven a un marciano, ¿no? Y se dan cuenta de que son ellos, ¿no? Porque se están viendo reflejados. Eso es lo que nos pasa también cuando vemos Occidente. Creemos que Occidente es el enemigo público número uno, ¿no? Resulta que nosotros somos Occidente a nuestro pesar, aunque no nos guste y tengamos que arrastrar esa herencia maldita, digámoslo así, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué hacemos con eso, ¿no? Creo que más que resolver la cuestión, lo que Revueltas plantea allí es un gran problema que tenemos todavía por resolver, ¿no? Y que en efecto creo que no lo resolvemos cuando, como dice Enrique, nos apropiamos de determinados discursos quitándoles todo el filo, ¿no? Así, usándolos para nuestros análisis, usándolos para nuestras discusiones en grupo, ¿no? Y dejamos de ver la radicalidad, ¿no? de los discursos intelectuales, ¿no? La radicalidad de lo que diga Derrida, de lo que dijo Foucault, ¿no? Y después Foucault sirve para hablar de todo, ¿no? Y de nada. Derrida también después sirve para todo. Y eso es lo malo, ¿no? La aplicación, quizás, ¿no? Entonces quizás la idea sería un poco más dialogar, más oír, más tratar de no quitar, de no apartar los ojos de lo que realmente duele, ¿no? En los discursos filosóficos. Y ya por último, lo que quería decir un poco lo del título, ¿no? En el umbral de Antígona, que en efecto tiene que ver con Antígona misma, pero creo que también tiene que ver con la idea de, digamos, pues sí, un poco lacaniana, ¿no? Del umbral de Antígona como el límite máximo, ¿no? Como el momento en el que estamos ante un límite inabordable, frente al cual no hay síntesis posible. Y ese umbral puede ser lo mismo el de la muerte, ¿no? Que el de la belleza, dice Lacan, ¿no? La frontera increíble. La frontera increíble de Revueltas, también, efectivamente, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Nosotros quizás lo más que podemos hacer en la reflexión, de ahí que gris sea toda teoría, ¿no? Es estar en el umbral, colocarnos al límite, ver aquello que nos deslumbra y de lo cual queremos dar cuenta y no podemos, ¿no? Y de ahí la gran reflexión de Revueltas en torno del lenguaje como ese punto en el que las palabras, una vez dichas, abren una distancia tremenda entre el que las dijo y el que las escucha. La angustia de no saber si realmente fuimos escuchados, ¿no? La angustia de no saber si realmente fuimos entendidos, ¿no? Y de ahí que las palabras tengan una gran labilidad, ¿no? Una vez dichas, ya dicen otra cosa de las que yo quise decir, ¿no? Y creo que Revueltas arma toda una reflexión literaria que yo les recomiendo, les pido que lean esa parte de la novela de Revueltas, de los errores, en el capítulo que se titula Jacobo Ponce, hay una gran reflexión en torno del lenguaje. Incluso si uno lee ese capítulo solamente sin tratar de entender toda la trama, sino viendo las articulaciones reflexivas que ahí se van estableciendo,
creo que hay un gran momento de la literatura en lengua española, ¿no? A pesar de las repeticiones, de las reiteraciones de adjetivos y todo eso, ¿no? En fin, pues eso, ¿no? Que sobre todo yo espero que el libro cumpla la posibilidad de ser una invitación a leer a revueltas, quizás sí sin poner en primer lugar el aspecto político pasajero, digámoslo así, que nunca será pasajero, como bien dice Federico, ¿no? Pero viendo cómo lo político nace de otros lados también, ¿no? Cómo lo político sale de la reflexión del lenguaje, en torno al lenguaje, cómo lo político sale de la reflexión en torno al amor, cómo lo político sale en torno de la reflexión de si somos una nación o no, ¿no? Es decir, lo político está en muchos otros lados y no solamente en el estire y afloje, ¿no? Entre dirigencias y militantes, ¿no? Todo, pues eso. Pues yo les invito, les agradezco mucho la presencia, a Federico, a Enrique y a Edith, que están aquí y que me han acompañado, me han dejado estar cerca de ellos, ¿no? Aparte, durante muchos años. Yo les estoy infinitamente agradecido y pues seguiré tratando de repensar lo que ya dije, ¿no? Porque, como bien dice Federico, hay muchas cuestiones que no han terminado de ser bien dichas, ¿no? Pues muchas gracias.